¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo de ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres dejarte de preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso en el teléfono gratuito 900 120 121 o en su página web arrenda.es. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, no asistirá a la conferencia de presidentes autonómicos que se celebra mañana en Salamanca. Así lo ha confirmado la propia portavoz del gobierno separatista, argumentando que el encuentro no aporta valor para los objetivos de Cataluña y señalando que las relaciones entre Sánchez y Aragonès son bilaterales, no multilaterales. La conferència de presidents del proper divendres no aporta valors als objectius pels quals treballa aquest govern i, per tant, el president no hi serà. Avui, en el context actual en el que ens trobem, les relacions entre el president Sánchez i el president Aragonès és prioritàriament bilateral, no multilateral. A pesar de este desprecio de Pere Aragonès, el gobierno de Pedro Sánchez mantiene la mesa de diálogo, tolerando, por tanto, que el presidente de Cataluña tenga un trato privilegiado, bilateral, frente a otras comunidades que son atendidas de manera multilateral. Eso no ha gustado a los presidentes de otras autonomías, como tampoco que Sánchez, para conseguir la asistencia del lehendakari Urkullu, esté dispuesto a completar la transferencia de ciertos impuestos al País Vasco. Pero Sánchez ha hecho oídos sordos a las críticas y se ha limitado a decir que lamenta la ausencia de Aragonès y que las comisiones bilaterales son tan necesarias como las multilaterales. Nosotros, desde el punto de vista multilateral y desde el punto de vista bilateral, cumplimos con, digamos, todo el ejercicio de cogobernanza que está marcado en nuestro ordenamiento jurídico y también, lógicamente, con lo que mandatan los estatutos de autonomía, ya sea Cataluña o cualquier otro lugar en nuestro país. Las comisiones bilaterales también son necesarias y son foros complementarios a este foro multilateral que es la conferencia de presidentes o cualquier conferencia sectorial que estamos celebrando durante estas últimas semanas y estos últimos meses de legislatura. Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director del catalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué te parece, Sergio, este desprecio de Pere Aragonès hacia sus compañeros de otras autonomías? Por supuesto, forma parte de este supremacismo, podemos decir directamente, porque es que Aragonès considera que el resto de españoles no son dignos de su nivel y, por lo tanto, ellos consideran de que tienen que tener una relación bilateral con el gobierno de España como si no fuera una autonomía más, que es lo que es Cataluña, es una autonomía más. Pero ellos consideran que Cataluña es más especial, es mejor y, por lo tanto, reclaman. El problema no es que la reclamen, el problema es que Pedro Sánchez se la dé. Es que ahí voy, no solamente el desprecio de Aragonès, encima es que Pedro Sánchez le tolera que el próximo día 2 va a tener su mesa de diálogo. Claro, es que ese es el problema. Cuando tú consagras la bilateralidad, cuando reconoces a Cataluña, al gobierno separatista catalán, como un igual y haces una mesa, digamos, de igual a igual con el separatismo catalán, es normal que el separatismo catalán diga de que no, nosotros no somos una comunidad autónoma más y no queremos ir a café para todos. El problema no es de Aragonès. Aragonès puede decir misa. El problema es que el gobierno de España, en este caso Pedro Sánchez, le da eso. Le da esta concesión simplemente para poder mantenerse unos meses más en el Congreso de los Diputados con el apoyo de los diputados de Esquerra. Esto es lo que da mucha pena y es lo que, digamos, desgasta y demuestra que el gobierno de España está a niveles de bajo mínimos. ¿Será esto, Sergio, la España multinivel de la que habla Pedro Sánchez? ¿Dar un trato de favor a los nacionalistas del País Vasco y de Cataluña? Bueno, esto ya lo inventó Maragall, Pascual Maragall, cuando hablaba de federalismo asimétrico, que básicamente es decir, unos son más iguales que otros y hay españoles de primera, pues País Vasco, Cataluña, las posibles autonomías de los países catalanes que llaman ellos, como Baleares o Valencia, que se acabarán incorporando a este magma, si todo sigue así, y luego el resto del país, pues bueno, pues Castilla,
pues Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía y Extremadura, que para el separatismo y por desgracia para buena parte de los socialistas consideran que son diferentes, que diferente significa ser menos, porque cuando se habla de diferencia para el separatismo y para, en este caso, el socialismo podemismo que gobierna, es decir, que son menos, que hay unos españoles de primera que merecen más dinero, más competencias, y unos de segunda que merecen menos. ¿Qué es lo que podemos esperar de la mesa de diálogo del 2 de agosto? Yo creo que el 2 de agosto lo que va a haber sobre todo es un tema de mucha parafernalia verbal, algo de dinero. Hombre, supongo que Aragonés ha tomado nota de que el País Vasco, en este caso el gobierno nacionalista del PNV, ha conseguido para la saca unos cuantos millones de euros que va a poder vender a su electorado, y Aragonés tendrá que vender que no puede ser menos. Por lo tanto, yo espero gestos económicos más que otra cosa. Los gestos, digamos, de autodeterminaciones o posibles referéndums o similares van a ser para más adelante. Ahora, el 2 de agosto, yo creo que se van a centrar sobre todo en la pasta. Otra cosa es que si no llegan a un acuerdo en la pasta, entonces Aragonés se desmarque con el típico rollo de siempre de que Cataluña merece caminar hacia la República Catalana y todos esos rollos que suelta. Pero yo creo que lo que se va a negociar por debajo de la mesa, lo que realmente están hablando ahora mismo los segundos niveles de cada uno de los dos gobiernos, el autonómico y el español. Digo el español, entiéndame, como gobierno central, ya nos entendemos. Van a mirar por la pasta, pero porque Cataluña está muy canina, o sea, el gobierno autonómico malgasta el dinero a las puertas en enchufar en TV3 y en embajaditas, en cosas similares, y no tiene un duro y necesita dinero. Y segundo, porque no puede ser menos que el País Vasco, no puede ser que Urkullu pueda estar blandiendo que su trato privilegiado con Sánchez da resultados reales y tangibles, y en cambio la Generalitat lo que consigue básicamente son muy buenas palabras, pero nada de pasta. La portavoz de la Generalitat no ha querido dar detalles concretos acerca del orden del día. Ha venido a decir que el día 2 pues será una primera toma de contacto, pero como tienen tantos temas en la mochila que abordar, seguramente no será suficiente. ¿Crees que los nacionalistas van a tratar de estirar el chicle todo lo que puedan para ir pidiendo, ir consiguiendo cada vez un poquito más, para tratar de eternizarlo? Lo que está muy claro, esto lo dijo Oriol Junqueras hace un mes en TV3 o 3 semanas. Ellos tienen muy claro que lo van a volver a hacer, pero que lo van a hacer mejor. Y lo de mejor significa es tener más dinero, es tener más medios, es tener más competencias. Y por lo tanto, lo que en esta fase, digamos, en los siguientes 2 años, lo que va a hacer Esquerra es, sobre todo, más que conseguir cosas simbólicas, es conseguir dinero, conseguir recursos. ¿Para qué? Porque el siguiente pollo de verdad, el siguiente 1 de octubre, el siguiente referéndum, el siguiente golpe de Estado, no se lo van a dar a Sánchez, porque Sánchez es una persona a la que le pueden sacar cosas. Se lo darán al PP y a Vox cuando gobiernen juntos o por separados o como sean, de aquí 2, 3, 4 años. Y lo que van a hacer en esta fase es conseguir todo lo que puedan, acumular, y cuando tengan toda esta fuerza y puedan comprar más voluntades y lo intenten de nuevo, entonces hacerlo, como ellos dicen, mejor, o sea, que no fracasen y no hagan el ridículo como hicieron en el 2017. Por lo tanto, puede haber mucha pirotecnia verbal, pero lo que se va a tratar en estos 2 años es de conseguir cosas que poder para el gobierno autonómico catalán. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Claro que lo van a alargarlo, pero pidiendo y cotizando. O sea, esto que sepan ustedes, la gente que nos ve, que la mesa de diálogo nos va a costar dinero. A usted, señor de Burgos, a usted, señor de Murcia, a usted, señor de Madrid, y a mí, por supuesto, nos va a costar dinero. Porque los catalanes también pagamos para que el separatismo lo malgaste. Todos estamos pagando para que Pedro Sánchez consiga unos diputados a cambio de que el separatismo siga acumulando fuerzas. Insisto, Junqueras está en eso. Junqueras está básicamente en reagrupar filas y conseguir pasta. Y lo van a conseguir, me temo. Pues vamos a ver hasta dónde llega, porque efectivamente Pedro Sánchez, mientras les necesite sus votos para mantenerse en el poder, les va a dar todo lo que pidan. O sea que estamos convencidos de ello. Le pueden robar la cartera. Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, y solamente una cosa, no te roban la cartera cuando sabes que te la van a robar. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Cristiano. Bueno, la verdad, mandar un abrazo a Sergi. Y estoy totalmente de acuerdo, y lo que creo que buscan realmente ahora mismo es esa pseudo pacto fiscal, que era como empezó todo esto hace años, antes de esa consulta de 2014 que inició el independentismo. Entonces, el previo a la mesa ya nos ha costado 1.024 millones de euros, que es lo que se ha negociado en los últimos días y lo que le ha perdonado la ministra de Hacienda, la señora Montero,
a la Generalitat. Con lo cual, esa España multinivel que habla Pedro Sánchez es la España de españoles de primera y españoles de segunda, es la España desigual, es la España que mucho enarbolar la igualdad de la mujer y de los diferentes colectivos minoritarios, con la que estoy de acuerdo, esa igualdad, pero luego fomentar la desigualdad entre todos los españoles al ayudar a determinadas comunidades autónomas, como está haciendo con el Partido Nacionalista Vasco en el caso de Euskadi, como está haciendo con Esquerra en el caso de Cataluña. A mí me parece aberrante, y esta mesa, el 2 de agosto, lo que pretende, en cierto modo, es la nocturnidad, o llamémoslo de otra manera, ¿no?, de aprovechar el mes de agosto, que muchos españoles estamos quizás a otra cosa, para significar un pasito más hacia cumplir los propósitos del independentismo. Lo que no sé es a dónde le va a llevar Sánchez todo esto. Antes mencionaba Mario la memoria de PES colectiva, o la memoria de PES de la sociedad, que es lo que confía el gobierno de España. A mí me preocupa que eso le pueda salir bien al gobierno de España, porque tenemos que hacer una labor de pedagogía y recordar, ya hemos tenido unos indultos que al día siguiente ya estaban los independentistas en el Congreso de los Diputados pidiéndole otra cosa a Pedro Sánchez y desconfiando de su propia palabra. Es decir, ¿de qué ha servido estos indultos, señor Sánchez? ¿De qué ha servido los 1.024 millones de euros que usted le ha perdonado a la Generalitat? ¿De qué va a servir los acuerdos que lleguen el 2 de agosto para sacar la chequera y pagar a los independentistas o intentar darles más dinero para acumular más poder y poder repetir este intento de separación del Estado más adelante? ¿De qué está sirviendo? Es que no hay estrategia, es que estos indultos han sido gratuitos, es que siguen y siguen su hoja de ruta, y tenemos a un presidente de gobierno cuya hoja de ruta es permanecer en el poder sin pensar más allá de eso. Entonces está destrozando el futuro, porque lo que está haciendo es seguirles el juego a unas personas que tienen muy claro dónde quieren llegar, quieren volver a hacer un envite al Estado, y les estamos dando más cuota de poder. Y creo que vamos hacia la reforma del Estatut, hacia un pacto fiscal, a intentar contentarles por un tiempo, porque lo único que van a conseguir es tiempo. Y eso es lo que quiere Sánchez, tiempo, porque a Sánchez no le preocupa que dentro de 10 años vuelva a haber una consulta independentista, porque él ya no estará. Pero, sinceramente, es un flaco favor a España. Bueno, lo primero que hay que decir es que Sánchez miente con todos sus dientes. Este señor no se le caen los dientes por casualidad. Vamos a ver. Cuando dice con todo, sin ningún tipo de, con todo el desparpajo del mundo, porque no tiene pudor, o sea, es que no tiene pudor intelectual, moral, dice, no, es que es compatible el método multilateral con el método bilateral. No es que sea compatible y complementario, es que son obligatorios los dos. Es que si hay una conferencia de presidentes, Aragonés debería ir, es que uno no sustituye al otro, es que la complementariedad en un vocabulario no para lerdos, sino para personas inteligentes, es eso complementario, uno y otro. Y mañana Aragonés debería asistir a la conferencia de presidentes. Que por cierto, Aragonés, vaya 8 apellidos catalanes tienes tú, y te lo digo como aragonés. Porque si estos son pancatalanistas, pero yo podría ser panaragonesista y volver a reivindicar la corona de Aragón, a la cual perteneciste. Si yo me pongo en un momento determinado al hito histórico, en un momento de mi historia, he hecho el compás hacia atrás y digo que me voy a extender, pero ¿quién eres tú para decidir cuál es el perímetro nacional y el perímetro de los recuerdos históricos aragones? Por cierto, el presidente de Aragón, otro aragonés con minúscula aparentemente, este señor es aragonés con mayúscula, ¿qué va a hacer mañana? Va a asistir impertérrito a lo que es el desconcierto provocado por este director de orquesta que es Sánchez. ¿Vais a seguirle todos el agua? ¿Le vais a bailar el agua? Esa es la realidad. Por cierto, rompéis por primera vez el multilateralismo. Es la primera vez en la que expresamente no acude un presidente a sabiendas de que tiene un canal específico, que mientes otra vez Sánchez, no es la comisión bilateral. La comisión bilateral es un órgano estatutario de relación entre el Estado y las comunidades autónomas en el marco de la Constitución y el Estatuto. La mesa de negociación es un marco no constitucional para reventar la Constitución y el Estatuto. Sánchez, que mientes, pero que hay que hacerlo a propósito, los que sois de izquierda y vais a las facultades de Derecho, que os lo expliquen bien, que podréis seguir siendo de izquierda, pero por lo menos no mintamos en los conceptos básicos. Y voy a decir que se va a tratar efectivamente. Ahora, porque me los conozco, habrán llamado a todos los ministerios y les habrán dicho, a ver qué podemos dar. Y están todos los ministerios ahí intentando repartir. Voy a decir lo que estáis haciendo, que lo vais a hacer el lunes, que me los conozco. Fomento. A ver si se les puede dar la gestión de los puertos y los aeropuertos. Ya estarán buscando una fórmula mixta de gestión y la cesión de las rodalías, que por cierto, solo hay un retraso del 1%, cuando dicen que hay un retraso del 20% porque lo gestiona el Estado. Es falso. Irán a la seguridad social y querrán un modelo parecido al del País Vasco.
que, por cierto, el País Vasco no ha querido la caja de la Seguridad Social, lo que ha querido es la gestión. ¿Sabéis por qué? Porque si quisieran la caja no podrían pagarlo. Como no podría pagarlo tampoco Cataluña, porque por su población es imposible, por su pirámide de población. Lo único que quieren es llevar la gestión económico-financiera para que cuando se firme la resolución aparezca en vasco o en catalán, ya lo veréis. Pero lo seguiremos pagando los españoles. Lo seguiremos pagando los españoles. ¿Qué queréis? ¿Un concierto como los vascos? No podéis tenerlo. ¿Sabéis por qué? Porque la Constitución no lo permite. Y habría que reformar la Constitución. ¿Y entonces qué han hecho? Ya vamos, pues ya han enseñado las cartas. Montero, una gran ministra de Hacienda, una cosa esperpéntica, ha decidido que va a condonar una deuda pública que tiene Cataluña de 1.000 millones de euros. Oye, Montero sigue con Aragón, con la Comunidad Valenciana. Y por cierto, Sánchez, ¿por qué nombraste ministra de Fomento a una del PSC? Porque ahora vienen los presupuestos. Y porque el día 2, es decir, dentro de 3 días, vais a negociar cuánta pasta ponéis para las infraestructuras en Cataluña. Y el coste, como bien decía, además lo decía muy bien Sergi, ahora no van a... Bueno, vamos a ver, Aragonés saldrá a la rueda de prensa y hablará de la República Independiente y estas cosas, porque lo tiene que decir, es como Cambó, pero un tonto. Es decir, tiene que decir de pronto que de pronto en el futuro van a ser independientes. Lo tiene que decir porque si no le darán al volver. Pero ¿qué habrá sacado? Dinero en los presupuestos. Habrá sacado algún compromiso de gestión de la Seguridad Social y algún sistema de transferencia de lo poco que queda ya del Ministerio de Fomento. Y con esto vivirán 2 años. ¿Qué es lo que pretende Sánchez? Vivir de la impostura 2 años, intentar sacar más concesiones y llegar al momento, como decía muy bien Sergi, en que todo pueda romper dentro de 2 años. Y eso es intolerable. Parece, Mario, que hablas desde la sorpresa. Yo cada vez tengo menos capacidad de sorpresa, algo que me preocupa porque realmente la vida es muy bonita y que te puedas llevar sorpresas es muy agradable. Pero que no vaya Pere Aragonés a la reunión, cuando tú te crees fuerte, cuando te sientes fuerte, cuando es, junto con los vascos, quien está manteniendo y sosteniendo tanto al gobierno, tanto a Pedro Sánchez en la Moncloa, como en el Congreso de los Diputados, es lo normal. Ahora, si tú tuvieras a alguien que de verdad te cantara a las 40 y que de verdad te pusiera a hacer frente, pero como no hay nadie que les haga frente, entre otras cosas porque son quienes están sosteniendo el gobierno, decía Cristiano antes, la hoja de ruta. Para mí hay una frase que creo que pasará a la historia de la historia de España, al menos moderna y no sé si antigua. Cuando hace bien poco Rufián le dijo en el Congreso de los Diputados a Pedro Sánchez, denos tiempo. Denos tiempo. Usted dijo que no iba a haber indultos, y los ha habido. Usted dijo que no va a haber autodeterminación. Denos tiempo. Pues es que está muy claro que quien está gobernando son los vascos y principalmente los catalanes. Entonces, Mario, no sé de qué te sorprendes. Van a sacar todo lo posible y Pedro Sánchez les va a dar todo lo que le pidan, porque lo único que quiere Pedro Sánchez es estar en el gobierno. No sé si perpetuarse, pero al menos acabar la legislatura, porque está encantado de haberse conocido y es lo que realmente quiere. Entonces, todo lo que... Perdona, Cristiano, ya termino. Entonces, todo lo que le vayan a pedir, se lo van a dar porque dependen de ellos. Es que la gobernabilidad depende tanto de los catalanes como de los vascos. Por lo tanto, se sienten fuertes. ¿Por qué va mañana Urkullu? Porque le va a sacar lo que no está en los escritos. ¿Por qué el otro no va mañana, Pere Aragonés, y sí que va a ir a la unilateral del día 2? Pues porque se lo consienten, uno, y porque se sienten fuertes y porque saben que tienen el poder en su mano. Si es que, vamos, yo lo veo... Tú te sorprendías, pero yo lo veo clarísimo. No es que me sorprenda, no, simplemente he hecho el retrato. Sorprenderme, ¿no? Cuando, voy a decirlo de manera vulgar porque estamos en el día 29 de julio, cuando el presidente del gobierno está sujeto testicularmente por las manos del nacionalismo catalán, evidentemente es apreteu, apreteu. Es decir, me apriétame mucho, apriétame poco, y en función de eso canto o no canto, y en función de eso te doy o no te doy. Pero es que están sometiendo a toda la sociedad española. Insisto, ya como nos ven muchos aragoneses, nos dirigimos a Javier Lambán. Javier, que tú sí que eres aragonés, de verdad. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Vas a decir algo? ¿No vas a decir? ¿Vas a consentir el agravio? ¿Vas a consentir, por ejemplo, que los Juegos Olímpicos de invierno se vayan a Cataluña, que es uno de los pactos que cerró con un aragonés hace 2 semanas? ¿Qué hacemos? Esta es la realidad. Y efectivamente somos rehenes de esta gentuza, porque son gentuza. Yo creo que lo que mencionas es clave, ¿no? El papel de las otras comunidades autónomas cuando ven que una determinada comunidad consigue algo,
Sin embargo, las comunidades del Partido Socialista tienen que mirar para otro lado, las comunidades del Partido Popular lo que van a patalear, pero al final tienen que pasar por el aro si quieren recibir fondos, como ha ocurrido ayer. Entonces, a mí lo que me parece de calado e importante es que está empezando a penetrar en el propio votante de izquierda socialista el ridículo que está haciendo el gobierno con las concesiones. Y vuelvo una vez más al tema de los indultos. Mucho votante socialista no ha entendido que después de indultar no haya habido ningún tipo de, no sé, contrapartida por parte del independentismo, en plan manifestar cierto apoyo al gobierno, y si no, al día siguiente teníamos a Rufián en el Congreso poniendo al presidente de mentiroso. Es decir, está calando en la izquierda que el presidente está haciendo el ridículo, y conforme vamos avanzando y son mayores las concesiones y es mayor el descaro, quiero decir, públicamente ya estamos viendo las cifras de lo que están negociando, o sea, estamos yendo pasito a pasito y están perdiendo el miedo a decir la verdad de lo que pactan a puerta cerrada. Y lo importante no es que nosotros o que yo, por ejemplo, sepa que el presidente está traicionando la igualdad de los españoles, el futuro de nuestro país. No, lo importante es que el electorado de Sánchez abra los ojos y vea lo que hay detrás. Y vea que hay una desigualdad brutal y que estamos hablando de muchos millones de euros, y se caiga a esa venda que tiene mucha gente que no consigue ver que este señor no está ahí para llegar a un acuerdo, para la prosperidad, para la concordia, ¿no?, que era la palabra de moda, ¿no? O sea, es todo una tomadura de pelo. Pero mira si es una tomadura de pelo que cuando se indulta a alguien tiene que confesar arrepentimiento y no reincidencia. Y a los que han indultado han dicho las dos cosas, que no se arrepienten y que van a reincidir. Hay mayor insulto a la ciudadanía. Sí, es que son anarcocristianos. Es que la verdad es que al final ni propósito de enmienda ni enmienda a propósito. Pero me vais a dejar una cosa. Mira, la semana pasada en el pleno del Congreso, yo estaba en el escaño, se produjo una cosa rarísima. Había que votar, lo digo porque hay 800.000 temporales en la administración pública y algunos nos están viendo. Había que votar un decreto ley donde todos los temporales se oponían al modelo IZ, que ya IZ ha pasado al Ministerio ese de Deporte y Cultura porque tuvo un tío abuelo que fue presidente de la Athletic Bilbao. Esa es la gran tradición de IZ en materia de deporte, lo digo por los panenquitas. Gran deportista. Y panenquita, hay que llevarle a panenquitas para que te haga también un programa de estos. Bueno, pues entonces, resulta que Esquerra Republicana, junto a todas las formaciones políticas, salvo el PSOE y Podemos, íbamos a votar en contra del Real Decreto Ley. Y se iba a tumbar el Real Decreto Ley. En 5 horas cambian la opinión de Esquerra Republicana, y por favor que lo sepáis, el decreto ley que nos convence a los 800.000 temporales de este país, se aprueba gracias a Esquerra Republicana Cataluña. Lo mejor, y me gustaría que lo viera todo el mundo, la intervención de la diputada Esquerra Republicana en el escaño. Llega enfadada, tira la mascarilla como si estuviera indignada con todo el mundo y dice: he tenido que cambiar de opinión en 5 horas. Y esto es intolerable. Y yo me reía, digo, serás intolerable tú, que has cambiado de opinión en 5 horas. Y todos decíamos, ¿cuál será el precio que han tenido que pagar Simancas y Lastra para que votéis a favor y perjudiquéis a 800.000 temporales? Pues menos indignidad y menos indignación en la tribuna, y se lo explicáis a los 800.000 temporales, porque lo que os vayan a pagar está el 2 de agosto. Y ahí lo verán los temporales, el precio que habéis tenido que pagar para que ese decreto ley saliera y os perjudicara. Yo estoy expectante de lo que va a pasar esa mesa de diálogo. A mí ya hemos superado todo lo que yo pensaba, imaginaba que podía ser ceder hacia el independentismo. Ya no me espero nada, este gobierno es capaz de todo. Solo pediría que la escenografía no fuera como la primera, porque era un espectáculo bochornoso lo de recibir al presidente de gobierno como si fuera aquí el mandatario de un jefe de Estado de otro país. O sea, yo quiero un poquito de sensatez en la situación que estamos viviendo ahora mismo, con una tremenda crisis, con problemas muchísimo más graves, que por favor esa mesa del diálogo no sea una puesta en escena tan obscena como la que vimos. Y la verdad es que, como todos tenemos clara la hoja de ruta, lo que queda es concretar las cifras, y en los próximos días lo veremos. La sociedad española es difícil que en pleno mes de agosto se dé cuenta de la realidad, pero poquito a poquito vamos viendo cómo se va abriendo esa brecha, y Sánchez está trabajando del lado independentista. Y vuelvo a decir, el voto socialista le va a pasar factura, porque el desgaste del gobierno es tal que puede cambiar a todos los ministros, puede forzar una crisis de gobierno que ahora mismo su credibilidad es nula, y la gente, el electorado, que creo que tiene que abrir los ojos, preferirá quedarse en casa. Yo prefiero que la gente vaya a votar y que vote a transformaciones políticas, pero hay un electorado muy fiel
que preferiría quedarse en casa en vez de votar otra formación política, pero es importante para España que este señor no siga teniendo el respaldo y se acabe confabulación o participar de la estrategia independentista, porque es que no nos va a llevar a ningún lado. Lo único que va a hacer que el día de mañana, cuando vuelvan a forzar la ruptura, la situación sea más grave. Y creo que el independentismo, si quisiera realmente separarse de España, tendría que serenarse muchísimo y esperar 10, 15 años y seguir con su programa de adoctrinamiento en las escuelas y toda esa línea de conseguir dinero del Estado, porque ahora mismo querer forzar una consulta, querer forzar la autodeterminación no llega a ningún lado, y creo que ahí no cederemos. Pero claro, empecé mi intervención diciendo que yo ya me espero cualquier cosa, con lo cual hasta entendería que Pedro Sánchez apoyara el reformar la Constitución para permitir una consulta de autodeterminación y consultar a los españoles, pero vamos, ya es que podemos ver de todo. Veremos qué es lo que ocurre en esa mesa de diálogo. Por cierto, acerca de lo que sí debería haber una mesa de diálogo en este país es sobre la inmigración. Han pasado 2 meses ya del asalto de marroquíes sobre Ceuta y todavía hay personas deambulando por la ciudad autónoma, algunos de ellos menores. Habría que poner sobre una mesa exactamente cuál debería ser la actitud acerca de la inmigración legal y su regularización, qué hacer y cómo evitar la inmigración ilegal, y qué hacer sobre todo con los MENAs, con los menores no acompañados. Como ustedes saben, los que había en los centros de acogida de Ceuta fueron trasladados a otras comunidades autónomas para hacer sitio a los nuevos que habían llegado ahí. El Partido Popular en el Senado ha tratado de sacar adelante una iniciativa para poder devolver a los menores de los que sí están identificados sus padres, pero parece ser que el Partido Socialista no tiene muchas ganas de tramitar ese tipo de cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a analizar este asunto. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año?
¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es tener el pulso de la actualidad. La razón es ir más allá de los hechos, es hacerse preguntas y es exigir respuestas, es ilusionarse y es investigar, es asombrarse, es comprometerse, es mirar al futuro. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado, es contar con una opinión de calidad, es tener unos principios y defenderlos. La razón, creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia, lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Hemos vivido tiempos de confinamiento en los que nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios con multitud de tareas que atender: el teletrabajo, los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso, en la situación actual, afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. 2 meses después del asalto masivo de marroquíes sobre la ciudad de Ceuta, siguen notándose los efectos en esta ciudad autónoma. Todavía deambulan personas sin identificar por sus calles, pernoctando en parques o pasos subterráneos. El fenómeno de la inmigración descontrolada es el que ha causado el enfrentamiento entre el PP y Vox en la Asamblea de Ceuta. Y aunque no ha vuelto a repetirse un asalto tan masivo como el de mayo, siguen llegando irregulares tanto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como al archipiélago canario. En Canarias, el flujo migratorio procedente de África ha repuntado un 159% en la primera quincena de este mes, con la llegada de más de 7.000 personas a bordo de 192 pateras. Entre el 1 de enero y el 15 de julio han llegado a España casi 15.000 personas de manera irregular. El diputado del Común, Rafael Llanes, que es el defensor del pueblo de Canarias, ha pedido que la conferencia de presidentes autonómicos, que va a celebrarse mañana, aborde el tema de los derechos de los menores no acompañados que han llegado a nuestro país. Y la consejera de Derechos Sociales del Gobierno insular, Noemí Santana, ha reclamado al ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que se destinen fondos europeos para hacer frente a los gastos de acogida e integración de los más de 2.500 menores que tienen ya bajo tutela.
Vox ya desató la polémica en la pasada campaña electoral madrileña al divulgar un cartel en el que comparaba un presunto coste de 4.700 euros al mes por cada menor no acompañado, los MENAS, frente a 426 euros de pensión mensual para los ancianos. Tras un recurso de la Fiscalía contra ese cartel, la justicia lo avaló y reconoció que los menores representan un evidente problema social y político. El Partido Popular ha exigido la regulación inmediata de un procedimiento legal para que los menores no acompañados en situación de desamparo y cuyos padres estén identificados puedan ser devueltos, pero el PSOE se resiste a regularlo. El asunto lo han planteado en la Cámara Alta los senadores del PP por Melilla, Sofía Acedo, y por Gran Canaria, Sergio Ramos Acosta. Tenemos comunicación con Sergio Ramos Acosta, él es senador del PP por Gran Canaria. Señor Ramos, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Cuál es el problema que plantean los menores no acompañados? Cuéntenos. Bueno, como bien has dicho, has hecho un fantástico relato y me alegra además saber que una persona como tú de la península y un medio de comunicación como es este, que no está en Canarias, sino que está en la península, pueda contar tan perfectamente como tú has contado el problema que tenemos con la inmigración en Canarias. Efectivamente, tenemos un grandísimo problema y por eso en la ponencia que ahora mismo está en marcha y después de verano ya hará un año en donde hemos puesto en marcha esa ponencia, y tengo que denunciar desde aquí que una ponencia dura aproximadamente unos 6 meses y hemos tenido que pedir una prórroga porque el Partido Socialista lo está intentando alargar lo máximo posible porque no le interesa para nada hablar de este asunto. Nosotros lo que hemos hecho es que, bueno, hemos asistido a las 33 comparecencias que hemos tenido en el Senado sobre expertos en la materia. Y después hemos tenido sesiones de trabajo sobre documentos para crear esa ponencia que después se tendría que convertir en ley, ¿no? Es el preámbulo, digamos, el preámbulo de los trabajos de una ley, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos propuesto después de recibir un documento absolutamente nefasto del Partido Socialista, en donde creemos que no lo han trabajado bien y que además, en fin, parece ser que quieren convertir a Canarias en una Lampedusa y quieren convertir a Canarias en una cárcel de inmigrantes, nosotros nos oponemos frontalmente y contestando a tu pregunta sobre los menores inmigrantes, claro que son un problema social. Hay que decir, para no hacer demagogia con el asunto, de que no todos estos menores son problemáticos, son una minoría, pero esta minoría hace muchísimo ruido y muchísimo daño a nuestra imagen en Canarias, como puede ser, por ejemplo, el turismo. Hablabas antes de la consejera Noemí Santana, que es la consejera de Podemos dentro del gobierno de Canarias, que hay que decirlo claramente, es una incompetente, es la persona, la política más incompetente que ha aparecido en un gobierno de Canarias, porque esta señora es la responsable de que, por ejemplo, en Gran Canaria, en Puerto Velo, se hayan cometido actos violentos, violaciones y ataques a los monitores, en donde se ha denunciado y se ha conseguido que ese centro cierre. Pero es que hemos conocido que también en Tafira, que es un barrio de Las Palmas de Gran Canaria, la fundación que llevaba Puerto Velo ha abierto también un chalet en donde se están cometiendo actos parecidos y Noemí Santana no hace nada, pero es que hemos descubierto, gracias a un medio de comunicación por todos conocidos, OK Diario, que detrás de esa fundación hay una persona que está vinculada al partido Podemos. Por tanto, yo creo que la consejera tendrá que dar explicaciones y buena cuenta de todo esto en el Parlamento de Canarias, en una comisión de investigación que el Partido Popular va a pedir. Y nosotros en esa ponencia que te explicaba, lo que hemos pedido es abrir la legislación sobre los menores y que esos menores no acompañados que llegan a Canarias, si sus padres están localizados, que además muchos de ellos sabemos que están localizados porque hay números de teléfono y además esos propios padres mandan a estos centros paquetes para sus hijos, estos menores tendrán que ser repatriados de manera urgente con sus padres. Y esto, que la izquierda se le llena la boca de que esto es poco humanitario, ¿qué hay más humano que devolver a estos menores con sus padres? Pero parece que el Partido Socialista se niega a regularizar esa situación, no a regular esa posibilidad.
¿El qué, perdón, Javier? Que el Partido Socialista se está negando a aceptar esa propuesta que ustedes hacen de devolver a los menores en caso de tener identificados a los padres. Bueno, de momento ese documento de mínimos que nosotros le hemos mandado al Partido Socialista, que ya va para 2 meses, no nos han contestado. Y yo creo que no nos han contestado porque no quieren hacerlo y no quieren ponerse de acuerdo con el Partido Popular. Simplemente yo creo, sinceramente, que es una medida absolutamente razonable, en donde prácticamente yo creo que la mayoría de la sociedad canaria está de acuerdo con esto, pero, como ya digo, el Partido Socialista se niega a contestarnos y esperemos que en septiembre, que se reanudan los trabajos de la ponencia, esperemos que acepten este acuerdo de mínimos, que además te digo que en ese acuerdo de mínimos hemos puesto que el ministro Escrivá no puede haber construido en Canarias 7.000 plazas para inmigrantes, porque esto es inaguantable y Canarias no puede más. Canarias no tiene esa capacidad de acogida y por eso en ese documento hemos puesto que esas plazas tienen que ser un máximo de 1.500 porque, insisto, Canarias no tiene esa capacidad. Señor Ramos, sin embargo, lo que los socialistas están proponiendo en ese documento, que usted consideraba inaceptable, es algo así como un efecto llamada para que vengan más, porque creo que proponían reducir el tiempo de residencia para conseguir la nacionalidad o incluso proponer que pudieran votar en elecciones españolas a pesar de no contar con la propia nacionalidad. Efectivamente, es un documento que está lleno de cosas asombrosas, de que yo creo que incluso además los que lo han redactado no se han leído los protocolos de la Unión Europea y la ley de extranjería que ahora mismo está en vigor, por tanto no entendemos nada. Nosotros lo que hemos decidido, Javier, con ese documento es enmendarlo a la totalidad. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de septiembre, ofrecer un acuerdo de mínimos y ofrecer, por supuesto, un documento íntegro en donde si no acepta el Partido Socialista, nosotros filtraremos a la prensa ese documento porque lo que sí hace el Partido Popular es hacer su trabajo. Aprovecho, Javier, para decir que yo lamento profundamente, sinceramente, que el partido Vox nos deje solos al Partido Popular en esta ponencia, que tiene representación en esta ponencia y deja siempre la silla vacía. De 33 comparecencias, solamente acudieron a 2 o a 3, recuerdo, y no han acudido a las sesiones de trabajo del documento. Lo lamento porque el centro derecha se tiene que unir contra todo esto y el centro derecha tiene que enmendar al Partido Socialista. Y yo invito a que Vox recapacite sobre este tema y vuelva a la ponencia de inmigración para que así el centro derecha tengamos un espectro más grande para poder hacer frente a todo esto. Esto es una cosa muy seria. Como bien decías al principio y lo relataste muy bien, ha llegado un 159% más de inmigración a Canarias y el año pasado terminó el año con 23.000 llegadas. Y hay que decir que cuando gobernó el Partido Popular, es que las llegadas eran 470 personas al año de media durante los 7 años del Partido Popular, el último gobierno del Partido Popular. Por tanto, no se está haciendo nada. Y yo esta mañana le llamé sinvergüenza al ministro Marlaska en un medio de comunicación porque ¿cómo es posible que el ministro Marlaska vaya a Canarias la semana pasada a inaugurar una comisaría y no haya puesto encima de la mesa soluciones para que estas llegadas de manera masiva de pateras se frenen en Canarias? Cuidado porque es que ahora el presidente del gobierno se va de vacaciones como el año pasado a Lanzarote, al Palacio Real de la Mareta, sin ni una sola solución. Y entonces, los canarios llegamos hasta un punto, pero queremos que se nos respete. Por lo menos que se nos respete lo mismo que se les respeta a la península. Pues entre los problemas que ha planteado la pandemia, el hecho de que muchos inmigrantes irregulares fueran alojados en hoteles causando un gran escándalo, el hecho de que hayan deambulado a sus anchas también por algunas calles de Tenerife o de Gran Canaria, causando perplejidad entre la gente, y que ahora entramos en verano, que es la época en la que mayor cantidad de cayucos y pateras alcanzan las costas, hasta que se reanuden las sesiones de estas sesiones en el Senado sobre el tema de inmigración, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí, pueden pasar muchísimas cosas y además yo te adelanto que el año 2021 va a terminar peor que el año 2020 y vamos a superar, lamentablemente,
la cifra de 23.000 llegadas. De eso no me cabe a mí la menor duda, porque ya tenemos un 159% más, como hemos dicho. Si llevamos solo medio año y ya tenemos 15.000, pues está claro que por lo menos 30.000 se van a alcanzar cuando acabe el año. Está clarísimo, pero es que además yo tengo que denunciar públicamente que el Gobierno de España se salta el mandato de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados y del Senado sistemáticamente, porque hay una moción presentada por el Partido Popular para que el radar CIBE de Lanzarote quedara instalado en un plazo máximo de 6 meses, que el Gobierno del Partido Popular compró por valor de 6 millones de euros y que por la moción de censura no pudimos instalar, y estos señores llevan con ese radar de la Guardia Civil en un almacén en Lanzarote durante ya más de 3 años. Por tanto, quiero decir que esto es una vergüenza, que esa moción a la que he hecho referencia caducó en abril, que el propio secretario de Estado de Seguridad, a mí en el Senado, se comprometió conmigo a que ese radar quedaría instalado en un breve espacio de tiempo, y eso fue en abril, y estamos ya a puertas de agosto. Lo recuerdo, don Sergio, tuvimos ocasión de hablar de ese radar cuando usted le exigió al ministro que lo instalara, y ahí sigue, empaquetadito en el almacén de Lanzarote. Efectivamente. Y a ver cuánto tiempo seguirá ahí. Don Sergio Ramos Acosta, senador del PP por Gran Canaria, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de Los Intocables. Muchas gracias. Un saludo. Don Paco. Qué bien lo ha explicado Sergio Ramos. Sí, ¿verdad? Acosta. Sí, hombre, sí, que se llama igual que un futbolista, sí. Supongo que está muy acostumbrado a la broma. Me imagino. El tema de la inmigración es un tema lamentable, porque la verdad es que todas las imágenes que vemos por la tele solamente despiertan mucha pena. La mayoría son mujeres, la mayoría son niños y la mayoría son adolescentes. Y lo que quiere decir es la gran desigualdad que hay en la tierra entre unos y otros. Recordemos que Canarias, su única industria es el turismo, el sol, la playa. Su PIB fundamental viene a raíz de los turistas y de la gente que viene allí pues, en busca del buen clima, y todo esto es un detrimento para la imagen y para el turismo, luego hace mucho daño a la economía. Estamos hablando de Canarias, pero esa gran avalancha que hubo de inmigrantes hace 2 meses fue en Ceuta y en Melilla. Recordemos que detrás de toda esta inmigración suele haber mafias, suele haber engaños. En aquel caso se llegó a decir hace 2 meses, se les llegó a decir a los chavales que pasaran a la península porque estaba Cristiano Ronaldo, ¿os acordáis? Que decían, o sea, es lamentable que se les engañe. Pero recordemos a los que nos están escuchando que aquella invasión de hace 2 meses fue fruto de que en Logroño, y engañados y mintiendo, teníamos en un hospital a cuerpo de rey y en un avión privado al jefe del Frente Polisario. Brahim Ghali. Exactamente, y aquello le sentó muy mal al gobierno y a la monarquía de Marruecos, y como consecuencia abrieron las fronteras e incitaron a la gente a que pasara. Por lo tanto, gran culpa de eso y de casi todo lo que pasa no puede ser de otro, nada más que del gobierno y de Pedro Sánchez, que tan mal lo está haciendo y a la ruina nos está llevando. Bueno, yo creo que hay que diagnosticar bien el problema para ver dónde está la raíz y en función de eso resolverlo, ¿no? En primer lugar, efectivamente hay mafias que se están lucrando con el sacrificio y la muerte y el sufrimiento y las aspiraciones de muchas personas, aspiraciones frustradas que están sufriendo no solo en el norte de África, sino también en la África Central. Y 2, hay a veces connivencia de algunos gobiernos, de algunos países, que ejercen una función de presión en fronteras sobre España importante. Y esto hay que decirlo claramente, hay determinados gobiernos a los que le interesa presionar la frontera española y lo hace sobre todo en momentos de vulnerabilidad. Quiero recordar que los tiempos civilizatorios de los países musulmanes son muy diferentes a los tiempos que manejamos en la Europa occidental. Y ellos son capaces de ir avanzando progresivamente en procesos de islamización interna y externa, lo que llamaban la presión ad limen, la presión sobre el límite, y lo han hecho durante siglos. Por lo tanto, es un problema de Estado geopolítico que tenemos que resolver adecuadamente. Ese es el plano global. Ahora vamos al plano individual, que yo creo, Paco, lo has descrito muy bien. Y me gusta que lo describas bien porque a veces hay algunos tertulianos o contertulios que no lo definen correctamente y tiran más de las vísceras. Es que has hecho una descripción muy buena. Hay personas que aspiran a mejorar sus condiciones de vida, que viven en una pobreza extrema,
y que consideran que Europa, y en concreto España, es el dorado, y que aspiran llegar al dorado. Engañados muchas veces, bajo aspiraciones que no son realmente realizables, porque aspiran a obtener probablemente lo que no se puede obtener de manera inmediata, porque ellos vienen en unas circunstancias muy, muy vulnerables. Y a partir de ahí nos encontramos todo tipo de situaciones, porque por eso es muy importante, sobre todo algunos planteamientos radicales, distinguir, y he sido secretario de Estado de Servicios Sociales y lo he vivido muy directamente, entre las personas que no vienen a hacer ningún mal a este país, pero que efectivamente hay que resolver este problema, y lo voy a contar ahora, y aquellos que a través de mafias pueden colocar verdaderos delincuentes en España. Pero no convirtamos eso en el género total del problema, porque eso sería la radicalidad y sería el maximalismo descriptivo. Y ahí voy. Muchas veces dicen, no, es que la propuesta de Sergio Ramos es buen amigo mío, además de tener el apellido que tiene, y además es una persona que acompañaba a Mariano Rajoy, le veríamos todos en las fotos con Mariano Rajoy, era uno de sus acompañantes, porque era un poco su ayudante personal, ¿no? Cuando se prepara una norma o se prepara una propuesta para que sean repatriados los emigrantes cuando están identificados, hay un problema en origen, y es que habitualmente no se dejan identificar. Es decir, las personas que llegan a España no dicen de dónde vienen, lo niegan, no dicen nada. ¿Y qué decir de los menores? Los menores no dicen de dónde vienen, porque saben que si lo dicen, tienen el riesgo de ser repatriados. Es decir, y lo saben todos, porque cuando vienen a España ya saben cuáles son las reglas, porque las mafias se lo cuentan, porque muchas de estas personas tienen que pagar del orden de 3.000 o 4.000 euros a una mafia para ser desplazada a una patera a riesgo de morir en el estrecho en las aguas del Atlántico. Eso es lo que mucha gente no sabe. Cuando un niño llega y su madre ha muerto, porque están muriendo cientos de personas todos los días, el drama es absoluto. Por eso hay que plantearlo bien. Cuidado con los maximalismos y los radicalismos que a veces he escuchado en alguna mesa de debate, ¿eh? Cuando muere tanta gente en el mar Atlántico y llega un niño abandonado porque su madre ha muerto, y no quiero tirar de las vísceras sensibles, es que eso ocurre todos los días. Ese niño no sabe ni dónde viene. Ese niño no sabe de dónde viene. Y hay que tratarle de manera humanitaria. Y es un menor no acompañado. Lo que hay que distinguir es el menor no acompañado, que a veces no es menor. Yo he visto gente que declara tener 18 años y cuando se le hace la famosa prueba, que en algunas comunidades autónomas tardan hasta 2 meses, resulta que tiene 30 años y mientras ha estado en centros de atención donde había niñas de 14 años. Y no contaré lo que puede ocurrir en esos centros. Con esos que dicen tener 18, 17 años y tienen 30 años, a esos sí que hay que inmediatamente dar una respuesta de salida, porque esos sí que no aportan nada. A los demás, tratamiento humanitario. A los que vienen a destrozar la convivencia de este país y a islamizar en el peor de los sentidos este país, desde luego fuera. E insisto, ya sé que se me podrá reprochar lo que quiera, pero yo es que estoy en una edad que ya no me callo. Y lo hemos dicho muchas veces, Javier. Cuando en Cataluña más del 50% de la población que están haciendo es hijo o hija de musulmanes, algo está pasando en este país. Fruto de una ingeniería social provocada por el puyolismo más básico. Algo está pasando y aquí nadie dice absolutamente nada. A ver, yo no soy un democristiano, yo soy un liberal puro, pero alguien tendrá que hacer un diagnóstico de la evolución social y demográfica que se está produciendo en España. Y nadie lo hace. Y por consiguiente lo que pido es, de verdad, sin ningún tipo de crispación, que cuando se dicen estas cosas dicen que crispamos, simplemente definimos. Es que por definir lo que está ocurriendo no crispamos. Que se busquen soluciones y que distingamos la inmigración. A ver, yo sería tremendamente prudente a la hora de relatar lo que está ocurriendo. Por ejemplo, como comentaba el senador, el señor Ramos, hablaba de que hay actos violentos, violaciones en los centros de internamiento. Hombre, pero no se puede generalizar como si todos los menas fueran violentos o violadores, y entonces tenemos que tratar el tema con una especial sensibilidad porque el drama existe y lo hemos mencionado todos. También hablaba del impacto en el turismo. Bueno, el impacto en el turismo es algo secundario cuando estamos hablando de un drama humanitario que está afectando a cientos de personas que mueren todos los días intentando llegar a Europa. Mi duda es, o sea, yo no soy defensor de las devoluciones en caliente porque creo que en el fondo lo único que logramos es que vuelvan a intentarlo hasta que no consigan, es decir, hasta que se mueran, porque vosotros lo mencionabais, ¿no? Aspiran a mejorar sus condiciones de vida. Y en el momento que ellos lo han logrado, tú lo devuelves en caliente, mañana lo van a volver a intentar.
Entonces la solución no es esa, la solución pasa por Europa, por un plan Marshall para África, por intentar mejorar sus condiciones de vida allí donde viven. La solución pasa por un gran pacto de Europa por la inmigración, para intentar atajar un problema que es un reto mundial, que es un reto para todos, que no es un reto de España, no es un problema de Ceuta, de Melilla o de Canarias, es un problema del mundo que tenemos que intentar resolver. Entonces, yo no soy defensor de las devoluciones en caliente. Este sistema de devolución, cuando los padres están identificados, yo entiendo que pudiera ser una salida de poder consultar a los padres y decir, oiga usted, tenemos localizados a sus hijos, vamos a dar facilidades para devolverlo, nos ponemos de acuerdo en hacerlo. Por supuesto, puede ser una salida pactada, dialogada, en el que el hijo pues diga, mira, yo no lo voy a intentar, he estado deambulando por calles en Melilla y no es lo que yo pensaba. Vale, pudiéramos estudiarlo. Pero de verdad, o sea, ni con 30 años, ni con 16, ni con... El problema de la inmigración es un reto, y el de 30 años tampoco es que lo podamos devolver tal cual, porque en el fondo lo que tenemos que intentar dar una salida. Yo entiendo que Canarias tiene su casuística, su problema, pero también lo tiene Ceuta, lo tiene Melilla, y nosotros somos frontera de la Unión Europea, y hasta que no entendamos que nosotros deberíamos actuar en Europa como cuarta potencia económica y dar un golpe encima de la mesa diciendo, señores, o nos ponemos serios con proteger las fronteras, con poner un plan Marshall para África, con intentar dar una respuesta a este reto, porque es que hoy lo tenemos en España, pero hace unos días con la guerra de Siria lo teníamos entrando a través de Turquía. Quiero decir, es un reto que tenemos que decir, está en Lampedusa, en Italia, quiero decir, lo tenemos en diferentes sitios de Europa. Entonces, vamos a atajar el problema de raíz, vamos a mirarlo con un plan ambicioso para cambiar las condiciones de estas personas. Eso sería una solución razonable. A mí, por ejemplo, el cartel de Vox me parece aberrante porque han jugado con las cifras, han jugado con los números. A mí me parece una tomadura de pelo en una campaña electoral y de hecho no les ha dado rédito. Igual que creo que no da rédito porque la sociedad española es tremendamente solidaria y cuando se habla de los menas no da rédito pensar que en 4 menas que pueda haber delinquido te van a llover votos, igual que no le da rédito al Partido Socialista el querer enarbolar a Franco y a la guerra civil porque la sociedad española está en otra cosa. Me parece que la sociedad es suficientemente madura como para decir que tenemos que asumir un reto, que es un problema. Por supuesto que entran delincuentes, por supuesto, pero vamos, o sea, no lo quiero negar. Por supuesto que la inmigración irregular es ilegal y debemos combatirla, no estoy defendiéndola. Por supuesto defiendo la inmigración regular, pero si queremos hacer populismo con esto y pensar que el problema de los españoles de Almería son los que vienen de fuera a recoger la fruta y le quitan puestos de trabajo a los españoles, si de verdad pensamos que ese es nuestro problema, nos hemos equivocado de debate, señores. O sea, yo creo que aquí el problema es mucho más decalado, mucho más profundo y con una solución mucho más compleja. Lo fácil es señalar el MENA es el problema, eso es fácil, señalar un problema, un menor, identificarlo como la culpa. No, la culpa la tenemos mucho más interiorizada y tenemos que pensar exactamente qué está ocurriendo en este continente para que exista ese drama social, esa pobreza, esas personas queriendo jugarse la vida, porque no sé cuántos de nosotros aquí estaríamos dispuestos a jugarnos la vida para vivir algo mejor, pero es que jugarse la vida es mucho y se la juega mucha gente y si lo devuelves en caliente lo va a volver a intentar. Entonces, yo ahí... Me ha parecido, Cristiano, que querías decir que hablar del detrimento que suponía la inmigración para el turismo era un poco frívolo. En cierto modo, yo lo he dicho que es algo secundario porque creo que el senador, que debería estar más experto en política que yo, no debía de haber mezclado ambos temas, porque estamos hablando del turismo, que hay que potenciarlo, la economía. El querer mezclar ese tema me parece más propio de un Vox que de un Partido Popular. Pues mira, el tema de la inmigración es gravísimo, preocupante, ya lo acabamos de decir aquí, ahora no lo voy a repetir, pero unas islas como Canarias, una comunidad autónoma como Canarias, que la única industria que tiene, Cristiano, es el turismo, la única, que los hoteles, los comercios, los restaurantes, las tiendas de souvenirs, los taxistas, que de lo único que viven es del turismo y que cuando hay una pandemia como la que estamos sufriendo y se cierran aeropuertos, se cierran fronteras, no va ni un solo turista a Canarias, no tienen literalmente de qué vivir. Cuando un ciudadano británico, belga, holandés, alemán, finlandés o noruego que quiere venir a Canarias porque en invierno estamos a 22, 23 grados, mientras que sus países están a 22 o 23, pero bajo cero, y ven esas imágenes que se ven por la tele, que son aterradores, esa imagen que está detrás de Mario, aterradores, esas pateras, los muertos, no favorece absolutamente nada a la economía, absolutamente nada, y a nadie le va a dar ganas de coger un pasaje de avión y marcharse a Canarias porque lo que están viendo los telediarios no es playa, sol
Asunto complejo, sin lugar a dudas, con muchas derivadas. ¿Se nos acabó el tiempo? No, ya lo veo, me ha dejado con la palabra en la boca. ¿Quería usted acabar la frase? Nada. Don Paco Cecilio, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas vacaciones a los contertulios, a los que nos están oyendo y a todo el mundo. A la playita y a descansar, que luego el invierno es duro. Pase usted un buen verano. Cristiano Brown, también gracias por acompañarnos. Un placer, Javier, Muchas y felices gracias. vacaciones. Mario, gracias por haber estado con nosotros. Tengo comisión bilateral el día 3 con Sánchez, yo y él solo. A ver si ¿Tenéis una bilateral? Una bilateral solo. Pues ya nos explicará usted detalles de a la vuelta. de ese encuentro íntimo. A la vuelta. Muchas gracias por acompañarnos. También gracias a todos ustedes por estar con nosotros. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que les viene ahora la película. Esta noche, La Conspiración, un thriller protagonizado por Sidney Poitier y Michael Caine, que nos traslada a la Sudáfrica del apartheid. Una joven llamada Rina resulta que rescata a un hombre sin saber que es un activista de un movimiento clandestino negro que tiene en jaque a todo el Departamento de Seguridad. Le ayuda a huir y el novio de Rina se verá envuelto en una gran persecución tratando de sacarlo del país, mientras les persiguen sin saber que todo obedece a un plan perfectamente diseñado. No les cuento más. Disfruten de la película, que yo les espero mañana un día más aquí en Los Intocables.